Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Como ya sabrán, hace 3 años subí este video, Madres Asesinas parte número 1, por lo que hoy les traigo la parte número 2 de las Madres Asesinas. Lois Anna Robinette, mejor conocida como Lois Turpin, nacida en 1968, quien a la edad de 16 años contrajo matrimonio con David Allen Turpin, quien tenía 23 años. Lois junto con David comenzaron una vida nueva en el fervor religioso, en el pentecostalismo y el movimiento Quiverpool, cuyas creencias se basan en la procreación como modus vivendi, al ser las familias numerosas la mayor bendición de Dios. Según ellos, Dios les había ordenado tener 13 hijos. Lois parecía ser una madre aparentemente normal, pero lo que sus vecinos y la gente no sabían es que ocultaba su retorcida mente. Pues las torturas y castigos físicos hacia sus hijos eran continuos, además de abusar sexualmente de ellos junto a su esposo. Les prohibieron salir de casa, socializar o salir a la escuela. La mayor parte del tiempo los encadenaban a las camas, e incluso los llegaron a meter en jaulas de animales. La alimentación de sus hijos se basaba en juegos psicológicos bastante tétricos, pues colocaban pasteles delante de ellos que luego se llevaban para darles bocadillos de mortadela o de mantequilla de maní. Esto hacía que sus hijos comieran hielo o sobres de ketchup, pero si eran descubiertos robando de la cocina, los castigaban duramente con palizas y estrangulamientos. Afortunadamente, una de sus hijas logró escapar de casa y llamó a las autoridades, quienes inmediatamente arrestaron a Lois y a David, poniendo fin al sufrimiento y agonía de sus hijos. Este caso no cuenta con ningún asesinato de la madre hacia su hijo, pero no cabe duda de que Lois era una madre terrible, pues hacer las cosas que hacía junto a su esposo son cosas que no debería hacer ninguna madre. Andrea Yates, nacida el 2 de julio de 1964 bajo el nombre de Andrea Pia Kennedy, confesó haber ahogado a sus 5 hijos en su bañera el 20 de junio de 2001. Padecía de depresión y de psicosis posparto. Al afrontar la muerte de su padre el 12 de marzo de 2001, su condición empeoró. El 20 de junio de 2001, cuando Rusty, su marido, se fue a trabajar dejándola al cuidado de los niños, en el espacio de 1 hora en que estuvo sola, Andrea Yates ahogó a sus 5 hijos. Ella comenzó con los chicos más jóvenes, y después de ahogarlos en la bañera, los puso en su cama. A continuación ahogó a María, a la que dejó flotando en la bañera. Su hijo mayor Noah entró y le preguntó qué le pasaba a María, y sin esperar respuesta echó a correr, pero pronto lo encontró y luego lo ahogó. Dejó su cuerpo flotando en la bañera y puso a María en brazos de sus hermanos. Después llamó a la policía y por último a Rusty, y solo dijo, «Es hora». En varias ocasiones, Andrea recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, después de 40 años, pero la sentencia fue revocada en apelación. Andrea fue trasladada a un hospital mental del estado de baja seguridad en Kerrville, Texas. China P. Arnold. Arnold, que había sido condenada por secuestro en el año 2000 y falsificación en el año 2002, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 8 de septiembre del 2008 por matar a su hija de 28 días. París. El bebé fue colocado en un horno de microondas, por lo que los análisis sospechan que duró más de 2 minutos y murió poco después de sacarlo. La muerte ocurrió porque su temperatura interna alcanzó temperaturas críticas. En palabras de la médica forense, la doctora Marcela Fierro, estaba cocinada. En ese momento, Arnold vivía con sus hijos y su novio, Terrell Talley, en un complejo de viviendas. Los fiscales dijeron que colocó a Paris en el microondas después de una discusión con Talley sobre la paternidad del bebé. Ella les dijo a los investigadores que estaba intoxicada. Arnold llevó a Paris al día siguiente al hospital, donde murió a causa de sus heridas. Arnold fue arrestada inicialmente y luego fue liberada por falta de pruebas. Fue arrestada nuevamente en noviembre del 2006 y el 20 de mayo del 2011 fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Un caso bastante tétrico, la verdad. Solo imagínense ser ese bebé inocente y que sin razón alguna su madre los haya metido en un horno de microondas. Comienzan a sentir un dolor y una agonía extrema.
Quieren salir, pero al mismo tiempo no pueden, y solo les queda sufrir hasta la muerte. Otis Sánchez llamó a las autoridades diciéndoles: el diablo me obligó a hacerlo. Pero, ¿qué hizo exactamente? Déjate cuento. Sánchez tenía un hijo, Scott Wesley Sánchez, quien tenía solo 3 semanas de nacido. Su tía y hermana de Sánchez llamaron al 911. Mientras que ellas pedían una ambulancia, se podía escuchar en el fondo a Sánchez gritar: no fue mi intención hacerlo, él me lo dijo. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el cuerpo mutilado de Scott. Susan Reed, fiscal del distrito de condado, dijo lo siguiente: este fue probablemente uno de los casos más horrendos que hemos visto en cuanto al asesinato de un niño. Sánchez fue acusada de asesinato capital y fue declarada competente para ser juzgada. Pero Reed dijo que después de 3 exámenes realizados por médicos separados, fue que determinaron que estaba legalmente loca cuando mató a su hijo. El tribunal no tuvo más remedio que aceptar la declaración de culpabilidad. Ella será internada hasta que la corte decida que no es un peligro para sí misma ni para nadie más, dijo Reed. Reed dijo que estaba horrorizada por lo que hizo Sánchez, pero también perturbada por el hecho de que ella buscó tratamiento antes de matar a su hijo, y no recibió la atención que necesitaba. Sánchez buscó periódicamente el tratamiento por enfermedad mental antes de que naciera su hijo, e incluso pasó algunas horas en una sala de emergencias después del nacimiento, porque escuchaba voces menos de una semana antes del ataque. Durante la escena del crimen, los policías apenas podían hablar, pues estaban conmocionados. Sánchez había atacado a su hijo con un cuchillo de cocina, pero la cosa no acaba allí, sino que también mutiló y devoró partes del cerebro y los dedos de los pies del niño. Los oficiales de policía describieron el crimen como uno de los más espantosos que jamás hayan visto. Algunos de ellos necesitaron incluso asesoramiento por el trauma que les generó tal caso. Este último caso me hace pensar realmente en cómo está la sociedad hoy en día. Pues pónganse en los zapatos de Sánchez, quien buscó tratamiento desesperadamente antes de que naciera su hijo, ya que ella misma estaba consciente de que tenía problemas mentales. Buscó tratamiento, pero no recibió la atención, no recibió ninguna ayuda por parte de los hospitales o del gobierno mismo, ¿saben? Esto pues la llevó a cometer tal atrocidad contra su propia descendencia. No puedo imaginarme el dolor que ella debió haber sentido después de ver lo que había ocasionado. Un caso realmente triste que te hace pensar en el dolor de ese bebé y de la madre misma. Ahora dime tú, ¿qué piensas sobre estos casos, sobre estas madres? En lo personal, este último caso sí me dejó pensando bastante. Una tristeza que es técnicamente inexplicable. Si el video les gustó y fue de su agrado, les invito a que den su like y compartan para seguir creciendo en esta comunidad. Muchas gracias por quedarse hasta el final.